Bendiciones, amados hermanos, una oportunidad más para poderles llevar la palabra del Señor a vuestros hogares. En esta vez quiero tratar un tema muy especial, el que lo he titulado Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Esto está basado en la palabra del Señor en el libro de Jeremías, el capítulo 33, el texto 3. Ahí en la casa donde usted tiene, busque la palabra del Señor en el libro de Jeremías, el capítulo 33, el texto 3. Es un pasaje tan conocido, pero en esta oportunidad queremos tratar de ello. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una vez más, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe? Hoy en este tiempo en el cual estamos viviendo, en este mundo, hay tanta angustia, tanta desesperación, tanta necesidad, pero la gente está buscando una respuesta. Mayormente hoy se escucha hablar de Dios, se escucha las peticiones, los clamores a través de las redes sociales. La gente está buscando un apoyo a través de la oración. Están pidiendo que las iglesias intercedan a favor de sus vidas. Este Jeremías, inspirado a través del Espíritu Santo de Dios, está haciendo manifiesto de que la persona tiene que venir a Dios a clamarle. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Déjeme decirle, el clamor que uno tiene que hacer es específicamente hacia Dios. El clamor que tenemos que levantar nuestras voces no es a San Pedro, a Santa Marta, a Santa María, a Santa Teresa, a ninguna otro nombre. Déjeme decirle, porque la palabra del Señor dice que no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente nuestro ruego, nuestra plegaria, nuestras oraciones, nuestro clamor debe ser solamente a Jehová, Dios de los ejércitos. Eso, ¿y sabe lo que significa clamar? Clamar significa exigir, pedir a gritos algo que uno está necesitando. ¿Qué necesidad tienes? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Qué estás buscando? ¿Quieres algo de Dios? Tú tienes que venir al Señor en clamor, en petición, en ruego, a gritos. ¿Sabe? Cuando el profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Déjeme decirle, son pocas las personas, los cristianos, que llegan a encontrar las cosas profundas de Dios. Son pocos los cristianos que llegan a lograr, a encontrar una respuesta específicamente de ese Dios maravilloso. Cuán precioso, cuán maravilloso es saber reconocer a ese Dios quien está dispuesto a responder nuestras plegarias. Él es el único quien puede hacerlo. Solamente en Él encontramos el alivio, el consuelo, el gozo, la paz a nuestra alma. Encuentras algo que tú no conoces. Hay muchos cristianos que no conocen los grandes misterios de Dios. Bien dijo el Señor Jesucristo: mayores cosas que yo hice, vosotros también los haréis. Se necesita venir a ese Dios maravilloso en clamor, en súplica, en ruego. Clamar, ya le dije, significa exigir, pedir a gritos algo lo que usted está necesitando. Si nosotros miramos la palabra del Señor, encontramos gente que clamó a Dios y Dios hizo grandes maravillas ante los ojos de la gente de aquel entonces, del mundo en el cual vivían. Eso podemos encontrar una historia que fue real en la palabra del Señor en Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 37 al 40. Yo le invito a que tome la palabra del Señor allí, en Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 37 al 40. Dice así la palabra del Señor: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto,
la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Entonces Elías dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y así se los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. ¿Sabe? Este pueblo se había perdido. Israel, a través del rey Acab, este pueblo había olvidado la búsqueda, el clamor a ese Dios precioso. Se fueron a adorar a los dioses Baal, a los dioses de Acera. Habían 450 profetas de Baal, y estos profetas empezaron a hablarle falsedades, puras mentiras, hablándole al pueblo, engañándole, sacándole de la verdad de Dios, llevándole por camino equivocado. Pero déjeme decirle, Dios tuvo misericordia de este pueblo, envió, óigame, al profeta Elías Tisbita, se lo mandó a que fuera al rey Acab. Y cuando llega ante el rey Acab, él le dice: vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy hoy. Estaba prohibido en aquel entonces que alguien hablara de que Jehová estaba vivo. Estaba prohibido que la gente manifestara que Jehová era Dios. Todo aquel que lo hacía era condenado, muerto a filo de espada. Pero cuando llegó este profeta, Elías entró por la ciudad y de frente fue al palacio. Óigame, cuando le dijo: estoy en la presencia de Jehová y por Jehová te voy a dar esta palabra. Óigame, el rey se quedó pasmado, asustado, pensativo. Se quedó tácito allí sin tener ninguna palabra de respuesta. Y le dijo: por mi palabra no habrá lluvia 3 años y medio. Y el profeta se salió y nadie fue tras de él para atarle, para perseguirle, cogerle. En ese instante todos quedaron paralizados. ¿Sabe por qué? Porque el profeta Elías fue enviado por Dios mismo. Cuando el hombre, el mensajero de Dios, va ordenado, va por la palabra de Dios, no hay quien le detenga, no hay quien se afrente. El enemigo huye. Óigame, el enemigo tiembla cuando ve al hombre de Dios que va bajo el mandato del Rey divino, el Rey de reyes y Señor de señores. En ese renombre de ese rey es que fue Elías. Llegó Elías ante el rey Acab para darle mensaje. Y cuando salió, óigame, Dios lo llevó por el desierto. Y ahí lo mantuvo a Elías. Pero pasó el tiempo, los 3 años y medio, la sequía empezó a llegar. Los animales empezaron a morirse. Ya no había pasto, ya no había agua. El arroyo se secó. Pero Dios tenía sustento para este profeta. Cuando el siervo de Dios sabe obedecer la palabra de Dios, sabe obedecer a la voz de Dios, Dios, óigame, nunca lo abandona, nunca lo deja solo, nunca lo desampara. Siempre está Dios allí para cuidar de esa vida y sustentarla. Bendecido sea nuestro Dios. Eso pasó con este profeta Elías. Llegó el momento en que Dios volvió nuevamente al profeta y le dijo: ve y busca al rey Acab, preséntate ante el rey Acab. ¿Y sabe lo que pasó? Este profeta se fue ante el rey Acab. Y después de tanto tiempo, 3 años y medio, apareció nuevamente en el palacio. Y este rey se quedó asombrado y le dijo: ¿sabes qué, oh rey? Dejemos ya de estar platicando o claudicando. Dejemos de estar pensando que si Jehová es Dios o Baal es Dios. Uno de ellos tiene que dar respuesta, le dijo. Hagamos una cosa. Le dijo: subamos al monte Carmelo y ahí levantemos altar para Baal y para Jehová Dios. Y el Dios que responda por fuego, le dijo, que consume el holocausto, el sacrificio que presentamos, ese sea Dios. Y se pusieron de acuerdo. Acab salió a dar la noticia. Se me hace verle a Acab por las calles, tocando la puerta, haciendo como obra de evangelismo, anunciando a la gente que al otro día tenían que subir al monte Carmelo para presentar el sacrificio. Y subieron los 450 profetas de Baal, subió el pueblo de Israel
y subió Elías. Y estando en el monte ya, él dio preferencia a los profetas de Baal. Ellos levantaron su altar, cortaron el sacrificio, le pusieron sobre el altar y le dijo que nadie prenda fuego, que Dios, que clamen a su Dios, y ese Dios vivo que ellos tienen ha de responder con fuego consumiendo el holocausto. La historia nos cuenta a nosotros que se pasaron casi todo el día, se cortaban, se zanjaban el cuerpo, las venas se cortaban y sangraban, gritaban saltando de un lado a otro, Baal, 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 responde, y no había ninguna respuesta. Ellos estaban clamando a un Dios que estaba muerto, estaban clamando a un Dios ficticio, estaban clamando a un Dios que el mismo hombre había fabricado y había creado. Pasó la tarde, el profeta le dice, sigan llamándole, tal vez se fue de paseo. Llámele, o está quedado, está dormido, búsquenle, sigan clamándole. Y ellos seguían gritando frenéticamente y no había respuesta alguna. Cuando ya estaba por atardecer, Elías le dijo, un momento, señores, un momento. Ya ustedes lo hicieron, ahora me toca a mí. ¿Sabe lo que hizo este profeta? Fue a buscar altar para presentar el sacrificio a Dios. Qué triste, qué pena. No hubo un altar específicamente para Jehová Dios. ¿Sabe lo que tuvo que hacer el profeta Elías? Cogió 12 piedras y levantó el altar. 12 piedras, según el número de las tribus de Israel, eran 12. Y según eso puso una piedra por cada tribu. Y levantó el altar, cortó el buey, el sacrificio en pedazos y puso sobre la leña. Y sabe, no solamente eso, él ordenó que lo echaran 4 cántaros de agua y le hicieron una zanja al entorno del altar. Y dice que rociaron el agua, 4 cántaros rociaron sobre el sacrificio. Y lo hicieron una vez. Elías dijo, háganlo la segunda vez. Lo hicieron la segunda vez. Háganlo la tercera vez. La tercera vez lo hicieron. Quiere decir que 4 por 3 son 12. 12 cántaros de agua, mojó el altar, mojó el sacrificio, la zanja al entorno se había llenado de agua. ¿Sabe, mi hermano, mi amigo que me estás viendo y escuchando a esta hora? Yo quiero decirte cuán importante es venir a Dios, levantar un altar para Dios, presentar un sacrificio a Dios y clamarle a Dios. El altar es el lugar donde nosotros tenemos que estamos levantando hoy en nuestros hogares. Levantar el altar para Dios, presentando nuestros sacrificios allí. Y sabe, el agua que se regó sobre el holocausto viene a representar el poder del Espíritu Santo, que va a consumir, a pesar de todo eso, va a limpiar el sacrificio, nuestras vidas. Y sabe, la zanja representa separación, alejarnos, óigame, del mundo del pecado, del mundo de la iniquidad. Y dice que la zanja debía de caber como 2 tipos de granos, la cantidad de 2 medidas de grano. Significa, el grano es el trigo. Tenemos la palabra, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son 2 elementos muy importantes para nuestra vida, para el crecimiento de nuestro ser espiritual. Este sacrificio fue presentado. Y ya cuando todo estaba listo, Elías se acercó. Por eso en la palabra del Señor dice, en el versículo 36 de Primera de Reyes 18:36, dice así: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y él dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Él clamó a Dios a través de una oración. Le dijo: Señor, respóndeme, escúchame, para que este pueblo pueda ver, pueda creer que tú eres Jehová Dios, el Dios vivo. No eres el Dios muerto que ellos estaban invocando. No eres el Dios de ellos que estaba cortándose las venas, chorreando sangre. Señor, tú eres un Dios vivo, respóndeme. Y sabe,
Cuando él estaba orando, dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué precioso! Aquí se ve el pueblo de Dios por primera vez. Ellos vieron la manifestación gloriosa de Dios. Sus ojos contemplaron la obra grande y maravillosa, las cosas ocultas que ellos nunca habían visto. Descender fuego del cielo y consumir un holocausto, sobre todo un holocausto, un sacrificio que estaba todo mojado. Dice que este fuego cayó. Óigame, se me hace ver la idea, me imagino ya verla. Cuando Elías levantó la voz a Dios y le pidió que extendiera su mano y descendiera fuego del cielo. Se me hace ver y escuchar eso, que el cielo se abrió y empezó a tronar. Óigame, estremecerse el cielo, como el rayo fulgente descendió y consumió este holocausto, este sacrificio que este Elías presentó para Jehová Dios. Cuán importante es. Por eso el profeta Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe? La oración muchas veces es como el inmenso mar. Hay cristianos que solamente navegan a orillas del mar, y todo lo hemos hecho muchas veces. Nos vamos a la playa, al mar, y solamente navegamos hasta las orillas donde está lo tranquilito, el agua baja. Pero en el fondo del mar existen riquezas. Ahí están los diamantes, las diademas, las perlas preciosas. ¿Y quiénes llegan al fondo del mar? Son aquellos hombres que se conocen como hombres buzos o hombres ranas. Ellos son los que llegan al fondo del mar y pueden sacar esas joyas preciosas. La oración y lo mismo. Jeremías dice, clámame, clama, pídeme a gritos, exígeme, yo te lo voy a dar. Yo te voy a conceder lo que tú estás buscando, estás pidiendo. ¿Qué estás pidiendo, mi hermana? ¿Qué estás buscando, mi hermano? ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué necesitas de Él? Métete al clamor, métete a la oración y vas a ver grandes cosas, grandes maravillas. Hay muchos cristianos que se asombran cuando venga un siervo de Dios que Dios lo usa tremendamente. ¿Sabe? Porque ellos han entendido que el secreto, la respuesta está en el clamor hacia Dios. Buscarle al Señor. La oración, a algunos les gusta la oración, pero no les gusta orar tanto. No les gusta clamar a Dios. No les gusta meterse al secreto con Dios. Dios tiene cosas maravillosas para mostrarte. Si el mismo Señor Jesucristo está diciendo, mayores cosas que yo hice, vosotros haréis. Bendito sea el Señor. Cosas que la gente no entiende, porque no se meten al secreto de Dios, no se meten a buscarle al Señor. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Tú vas a encontrar la respuesta, tú vas a alcanzar la gracia de Dios, pero métete a Dios. Este Elías estaba metido en Dios, por eso es que él pudo pedirle al Señor. Él sabía que Dios podía responderle, pero él dice, Señor, a causa de este pueblo, para que vea y que crea que tú eres Jehová Dios. Envía, Señor, fuego y consume este holocausto. Y la respuesta llegó al instante. Ese pueblo, al ver que el fuego cayó sobre el altar y consumió ese holocausto, ellos estaban asustados, estaban maravillados, pasmados. Reconocieron. Y dice el versículo 39, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Recién después de tanto tiempo, el pueblo pudo ver la maravilla de Dios. Estos 450 profetas los tenían engañados, tanto al rey Acab y al pueblo de Israel. Ellos no pudieron, no había un Dios para ellos, un Dios vivo. Ellos tenían a un Dios muerto. Tú eres un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, usted tiene a un Dios vivo, a un Dios que puede oírle, a un Dios que puede escucharle, a un Dios que está mirándole y a un Dios misericordioso con su mano extendida para darte la mano y levantarte y sacarte hacia adelante. Él va a responder tu plegaria. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Él te va a enseñar las maravillas, las cosas ocultas que tus vistas no pueden ver.
Eso es tener fe en Dios, eso es creer en Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. ¿Sabe? Cuando el pueblo reconoció que Jehová era Dios, ellos empezaron a gritar fuertemente: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué hicieron con los profetas mentirosos? Tuvieron que matarlos a filo de espada. Bendito sea el Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe? Encontramos también otra historia en la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10. San Marcos, capítulo 10, el texto 46 al 52. Encontramos la historia, el milagro que Dios hizo allá en Jericó. Un hombre llamado Bartimeo. Este hombre era ciego. Aleluya. Estaba ciego y era un mendigo. Era ciego y mendigo. Estaba sentado a la puerta de la ciudad a Jericó. Jesús iba pasando y al salir de Jericó, él y sus discípulos, la multitud iba con él. Hubo un hombre llamado Bartimeo, estaba sentado junto al camino mendigando, pidiendo limosna. Pero cuando se enteró de que Jesús estaba pasando por ahí, ¿sabe qué hizo este hombre? Empezó a gritar, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe? La multitud iba acompañando al maestro. La gente iba oyendo la enseñanza de Jesús. Y los discípulos y la multitud. Jesús había pasado ya adelante. Este hombre se quedó atrás. Y él seguía sentado allí y estaba que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba gritando, estaba clamando. La gente le decía: cállate, hombre, mucha bulla haces, interrumpes al maestro, él está enseñando la palabra, no lo dejas escuchar, cállate. Pero este hombre insistentemente clamaba mucho más. Eso dice el versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús, ya estando lejos, se detuvo. Y a los discípulos y a la gente que estaba a su entorno le dijo: vayan, búsquemelo y tráiganmelo. Cuando fueron, le dijeron a este hombre: ten confianza, levántate, te llama. Su confianza, su fe estaba puesta ya en Jesucristo, porque él empezó a clamarle. No le importó la interrupción, no le importó que la gente le dijeran: cállate. ¿Sabe? Usted, mi amado hermano, mi amigo, si tú tienes una necesidad, tienes un problema, lo que tienes que hacer es venir a Dios y clamarle. No importa que la gente, el crítico, la familia, tu padre, tu madre, te interrumpan, te digan: no le busques, estás loco, estás clamando a un Dios muerto que no te va a contestar. Tú sigue ahí clamando, tú sigue insistiendo. Aleluya, porque la palabra del Señor dice que todo aquel que pide, recibe; aquel que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Bendito sea Dios. Este Bartimeo clamó y clamó insistentemente. Jesús estaba yendo, Jesús estaba escuchando, pero Jesús se detuvo lejos y le dijo: llamen a ese hombre. Por su insistencia, llámenlo. Y cuando le fueron a llamar, le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Y sabe la actitud de este hombre. Él dice: arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Este Bartimeo sabía ante quién se iba a presentar. Él lo sabía perfectamente. Pero sabe, él tenía una capa puesta encima. ¿Sabe por qué? Estaba tirado en la calle, botado allí, desamparado. Usted no encuentra un ciego, un mendigo, todo cambiadito, elegante como uno de nosotros.
Usted lo encuentra con el cabello crecido, todo sucio, la ropa sucia, rota, pestilente. Así estaba este hombre. Y cuando él supo que tenía que presentarse a Dios, cuando escuchó la respuesta de Dios, que le dijo, levántate, te llaman, óigame, se sacó esa capa, arrojó hacia atrás y se fue a presentarse a Jesús. Cuán importante es para encontrar una respuesta también, es despojarse del pecado. Ven a Él, clámale a Dios, pero despójate del pecado. Ven a Él limpio, pidiéndole perdón y misericordia. Clama a mí y yo te responderé. Él te va a contestar. Despojémonos de todo peso que nos asedia. Despojémonos y corramos la carrera con paciencia que está puesta delante de nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este Bartimeo le clamó a Dios y encontró respuesta. Dice que el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso Dios no sabía que estaba ciego? ¿Acaso Jesús no sabía que este hombre estaba ciego? Claro que sí. ¿Pero qué esperaba Dios de este hombre? Que este hombre se pusiera y le tomara la actitud y le clamara a Dios. Le clamó a Jehová Dios, le clamó a Dios y Dios respondió su plegaria. Bendito sea Dios. Dios quiere también de nosotros. Él quiere que tú le expreses lo que tú necesitas. Dios te conoce. Él está mirando tu necesidad. Él lo sabe. Pero Él espera que tú como hijo le vengas a Él y le clame, le pidas a Él. Él te va a responder tu petición, tu necesidad específicamente. Cuando el Señor dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice que a Jesús le seguía en el camino. Qué maravilloso es venir a Dios y clamarle. ¿Sabe? Nosotros tenemos una seguridad de que Él nos va a responder. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 61:2. Salmos 61:2. Busque la palabra del Señor allí. Salmos 61:2. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Dice claramente aquí este salmista, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Está diciendo de un extremo de la tierra, de uno de los extremos de la tierra, yo tengo que clamar a ti cuando mi corazón desmayare. Está diciendo cuando te sientes debilitado, te sientes sin fuerzas, piensas que el problema te está negando o crees que ya todo se termina. Bien claro dice la palabra del Señor aquí. Este salmista dice, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti, levantaré mi voz a ti, cuando mi corazón desmayare, cuando yo me sienta fenecer, cuando yo me sienta acabarme, apagarme, desde ahí te voy a clamar, le estaba diciendo este salmista. Y le dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Lo que nos toca a nosotros es venir a Dios en clamor como este salmista. Bendito sea el Señor. En Lucas el capítulo 11, el texto 9. Lucas 11, el texto 9. Mira lo que dice allí en Lucas 11, el texto 9. Dice así. Lucas 11, el texto 9. Bendito sea Dios. Lucas 11, el texto 9 y 10. Dice, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Oiga, mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor es clara. Está diciendo aquí, clama a mí y yo te responderé. Venir a Él y pedirle, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, dice, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios no se hace esperar, iglesia de Dios. Dios no se hace esperar. Dios está dispuesto a contestar nuestras plegarias. Tenemos que venir a Él en clamor hoy más que nunca, sabiendo que los días, óigame, son peligrosos,
y el tiempo cada día se va cortando. Nos toca a usted y a mí como iglesia, como cristianos, venir a Dios en clamor siempre, clamarle a Dios, pedirle al Señor. Él te va a revelar, Él te va a mostrar cosas grandes que tú muchas veces desconoces. Hay misterios encerrados, y a quienes Dios se lo va a revelar, aquellos que están buscándole, aquellos que están clamando delante de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sabe mediante qué Dios te va a responder? Dice la palabra del Señor en el Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Mire la Biblia ahí, Salmo 55, 17. Dice la palabra de Dios ahí. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. De tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Mediante qué Dios te va a responder? Mediante la oración, mediante el clamor que tú haces de tarde, de mañana y al mediodía, 3 veces al día. Tengas que postrar tus rodillas hoy, que más, con más facilidad, con más oportunidad que Dios nos está permitiendo estar en las casas, en el hogar. Ya no tienes excusas de decir estoy trabajando. Ya no tienes excusas de decir tengo que vender. Ya no tienes excusas de decir tengo que atender las cosas de los niños para la escuela, el colegio. Ya no. Hay tanto tiempo hoy para estar clamándole a Dios en la tarde, en la mañana, al mediodía. Clámale, búscale a Dios. Dios tiene gran propósito para tu vida. ¿Quieres servirle al Señor? ¿Quieres trabajar para Él? Hay mucha gente que dice, pastor, yo quiero servirle al Señor. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo oportuno para ti. Que vengas en oración y clamor a Dios y le pidas al Señor que Dios te revele. Pídele al Señor, dile, Señor, yo quiero servirte. Clámale a Él, Él te va a responder. Clámale a mañana, en la tarde, en la noche. Que en el tiempo que tú creas conveniente, búscale a Dios. Clámale a Él. Él tiene la respuesta para tu vida. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Encontramos nosotros en el libro de Daniel, el capítulo 6, el texto 10 y el versículo 22. Daniel dice que cuando Darío firmó el edicto, cuando se dio orden que todos tengan que adorar a una imagen que él había levantado y que tengan que adorar sea a la imagen o bien al hombre. Y Darío firmó el edicto y dijo que durante 30 días nadie pueda clamar a otro Dios que no sea Dios, el Dios de ellos o al Dios al hombre. Y sabe, Daniel se enteró de este edicto y dijo que aquel que no adorara era lanzado al foso de los leones. Pero Daniel no tuvo miedo de esto, no le atemorizó. Al contrario, Daniel vino, dice, a su casa, a su aposento, y abierto las puertas, la ventana de su casa. 3 veces al día oraba, 3 veces clamaba a Jehová Dios. Y cuando llegó el momento, los que estaban acusándole lo encontraron que estaba de rodillas clamándole a Dios. Y fueron al rey Darío y le dijeron, oh rey, tú diste un edicto, lo firmaste. Y este edicto no puede ser abrogado porque es la ley de Media y de Persia. Le dice, hay un varón que tú trajiste de los esclavos. Y ese es Daniel, le dice, no obedece a lo que tú dices, ni el edicto que se ha dado. No se puede abrogar, le dijo. Tú dijiste que aquel que no lo haga sería lanzado al foso de los leones. Dice que trajeron a Daniel y lo lanzaron al foso de los leones. ¿Sabe? Dios guardó la vida de Daniel. Lo lanzaron al pozo, pero en ese pozo, ¿sabe qué Dios hizo? Envió un ángel. Y el ángel cerró la boca de los leones y no le hicieron ningún daño a Daniel. Lo mismo también puede hacer Dios contigo. Estás metido en problemas. El diablo se ha levantado contra ti. Solamente clámale a Dios. Pídele a Dios. Dios es un Dios poderoso, maravilloso. Él va a cerrar la boca del diablo. Así se levante quien se levante contra ti. No podrán. Porque tú eres un Dios, un hijo de un Dios viviente. Y Jehová Dios es tu Padre. Tú le perteneces a Él. Solamente tienes que clamarle a Él, pedirle a Él. Es como cuando un hijo tiene problemas. Llega el momento que ya no puede, no sabe cómo solucionar su problema. ¿Sabe lo que hace el hijo? Viene al padre y le ruega a su padre, le pide a su padre, le suplica, por favor, papá, le dice, ayúdame en este problema. Ya no puedo salir, ya no sé cómo hacerlo.
pero tú me puedes dar una solución, tú me puedes ayudar. El padre amablemente va a apoyar a su hijo porque viene a pedirle el apoyo. Asimismo también Dios está dispuesto a ayudarte. Está con su mano extendida. Sus oídos están atentos para escucharte. Solamente ven a Él y clámale. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de maravillas. Mi amigo, mi hermano, tú necesitas venir a Dios en clamor y en oración. Búscale al Señor, clámale, clámale. Quiere conocer los misterios, quiere recibir un don, un ministerio de parte de Dios, clámale. Ahí está el secreto. Él te va a enseñar cosas que tú no conoces. Bendito sea el Señor. Mi amigo, mi hermano, cual sea tu problema, cual sea tu necesidad, en esta hora yo quiero orar por ti. Clámale al Señor, clamemos juntos a Dios. Digámosle que Él nos ayude, que Él te fortalezca. Ahí donde tú estás, mi amigo, mi hermano, cierra tus vistas, que quiero orar por ti en esta hora. Y esta palabra haya servido para tu vida, sea edificante para ti. Padre bendito, Señor Jesús, en esta hora delante de ti estamos. Y yo te ruego, Padre, que extiendas tu mano maravillosa, tu mano preciosa. Seas tú, Señor, extendiendo tu mano, Padre. No importa cuál sea el problema, no importa, Señor, cuál sea la necesidad. Tú conoces el corazón de tus hijos. Y en esta noche te ruego, Padre, Dios mío, levantamos nuestras voces a ti. Clamamos a ti, Padre glorioso, que dé respuesta al problema, Señor. Que dé respuesta a la solución de los problemas, Padre celestial. Tú eres el único quien puedes hacerlo. Bendito Dios, oh Rey de reyes y Señor de señores. Levantamos nuestras voces. Yo levanto mi voz desde aquí, Señor amado. Y te pido por esos hogares. Te pido, Señor, por esas familias. Te pido por tus hijos, Dios bendito. Extiende tu mano maravillosa. Extiende tu mano misericordiosa. Y trae la respuesta que ellos están buscando, Padre. Bendito Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, en tu nombre bendiciones. Declaramos, Papito Dios, la prosperidad en cada vida, Señor. Que cada día sean prosperados espiritualmente. Que cada día puedan crecer, Señor. Hoy en este tiempo tu iglesia necesita mucho más de ti. Padre celestial, gracias te doy por este tiempo. Alabado y bendecido seas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.